Good morning, everybody. Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar hoy con un nuevo tema que es el Simple Past Tense, que es el tiempo del pasado simple. El pasado simple lo vamos a utilizar para expresar una acción o un evento que ya pasó. Es muy común que nosotros usamos el pasado simple cuando recordamos alguna situación, algún evento familiar, algún evento personal y que pues nos trae algunos recuerdos, ¿no? Es muy común que también nosotros lo veamos cuando estamos viendo un texto de alguna biografía, ¿sí? O algún texto que tenga que ver con algo histórico. Es ahí cuando se utiliza el tiempo pasado, ¿sí? Entonces no olviden esto, ¿sí? El tiempo pasado lo voy a utilizar para expresar acciones que ya pasaron. Para poderlo hacer, miren, existen dos tipos de verbos, ¿sí? Que son los verbos regulares y verbos irregulares. Tanto en uno como en otro existen verbos en presente y pasado. Presente y pasado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un verbo regular a un irregular? Bueno, resulta que los verbos regulares, cuando están en tiempo presente y hay la necesidad de cambiarlos a pasado, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que agregar la terminación ed, como está en estos ejemplos. Play, played, work, worked, stay, stayed, ¿sí? A todos los verbos regulares, cuando cambian de presente a pasado, les voy a tener que agregar la terminación ed, todos. Los verbos irregulares son aquellos que no siguen una regla para poder cambiar de presente a pasado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso quiere decir que el verbo cambie. Y ahí sí no tengo la forma de poder agregar o no alguna terminación en específico. Cambian totalmente, ¿sí? Drink, presente, drank, pasado. Run, presente, ran, pasado. Set, presente, set, pasado. En este último verbo, si ven, no cambia, ¿sí? Entonces, así como este verbo, hay más también que no cambian. Tienen la misma forma en presente y en pasado. Presente y pasado. ¿Cómo voy a saber cuándo cambia un verbo? O cuándo es regular y cuándo es irregular? Pues la única forma que tengo yo de saber es aprendiéndome los verbos, ¿sí? Eso es mediante la práctica, con el uso, con las lecturas que yo vaya teniendo y vaya identificando poco a poco estos tipos de verbos, ¿sí? Pero sin embargo tenemos nuestros auxiliares didácticos que son listas de verbos regulares, listas de verbos irregulares, y que obviamente ese es un material que nos sirve para poderlos identificar con mayor facilidad, ¿sí? Bueno, esto es presente y pasado, les decía, en relación a los verbos regulares y los irregulares. Nosotros para el tiempo del pasado simple vamos a utilizar un auxiliar, ¿sí? Un auxiliar. ¿Qué es el auxiliar did? ¿Sí? Este auxiliar did lo vamos a utilizar para hacer preguntas, para hacer oraciones negativas y para hacer respuestas cortas, ¿sí? Eso ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos que ya tenemos preparados y van a ver ustedes cómo se utiliza el auxiliar did para esas preguntas, para las negaciones y para las respuestas cortas, ¿sí? Además, el auxiliar did lo voy a poder utilizar con cualquier pronombre, sea singular o sea plural, ¿sí? Y ahorita vamos a checar más ejemplos. Bueno, vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí, recordando lo que ya mencionamos, que el tiempo pasado me sirve para expresar acciones que ya pasaron, ¿no? Que ya sucedieron. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Para ser concretos tenemos dos ejemplos, ¿sí? Bueno, tengo el primer ejemplo. Susie played volleyball yesterday. Aquí estoy utilizando un verbo regular, ¿sí? Ya lo habrán identificado porque tiene la terminación ed, ¿sí? Susie jugó voleibol yesterday. Recuerden que yesterday significa ayer, ¿sí? El ayer lo estoy utilizando, se le llama una expresión de tiempo,
para enfatizar que la acción ya sucedió. ¿Sí? Susie played volleyball yesterday. Susie jugó voleibol ayer. Un enunciado afirmativo. Aquí quiero que pongan mucha atención. Cuando es un enunciado afirmativo, el verbo tendrá que ir en pasado. ¿Sí? Y enfatizo eso porque si ven en mi siguiente enunciado es una pregunta. ¿Sí? Aquí estoy viendo, perdón, que es una pregunta. Y aquí ya utilizo mi auxiliar did. ¿Sí? Lo subrayo porque acabamos de comentar que el auxiliar did lo voy a utilizar para hacer preguntas. Y es aquí. Cuando es una pregunta, el auxiliar did se escribe al principio de la oración. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando hago una pregunta en tiempo pasado simple? Bueno, pues cuando hago una pregunta en tiempo pasado simple, el verbo tendrá que ir en presente. Ya no en pasado, como cuando fue una afirmación. En presente cuando es una pregunta. Entonces, ¿cómo es la pregunta en pasado? Pues al utilizar el auxiliar did, ya estoy indicando que es una pregunta en pasado. Aunque el verbo no vaya en pasado, vaya en presente. Did Susie play volleyball yesterday? ¿Jugó Susie voleibol ayer? Esa es mi pregunta. Y vienen lo que son las respuestas cortas, donde también utilizo mi auxiliar. Yes, she did. Si ella lo hizo, o si ella jugó. No, she didn't. No, ella no jugó, o no lo hizo. Entonces, esto es muy, muy importante que no lo olviden. Cuando utilizo el auxiliar did, por lo regular, el verbo va a ir en presente, sobre todo cuando es pregunta y cuando es negación, como acá lo acabamos de mencionar. ¿Sí? Tenemos un ejemplo más. Pepe and Jim ran the marathon last week. ¿Sí? Pepe y Jim corrieron el maratón la semana pasada. ¿Esto qué es? Esto es un verbo irregular. Recuerden que acá tenemos nuestra tablita. Run presente, run pasado. Sí. Pepe y Jim corrieron el maratón la semana pasada. Aquí tengo otra expresión, last week, que es una expresión que me sirve para enfatizar el tiempo, porque ya la acción pasó. Mi pregunta: Did Pepe and Jim run the marathon last week? Pepe y Jim corrieron el maratón la semana pasada. ¿Sí? Al igual que en el ejemplo previo, veo que el verbo cambia, ya no está en pasado, está en presente. Y también mi auxiliar did y mi question mark, mi signo de interrogación. ¿Sí? Y aquí tengo mis respuestas cortas. Yes, they did. No, they didn't. Aquí ya sustituí los nombres. Son dos, es plural. Entonces puedo utilizar un pronombre en consecuencia. Yes, they did. No, they didn't. ¿Sí? Con esto también estoy enfatizando que el auxiliar did, a diferencia de cuando vemos, por ejemplo, presente simple, donde tenemos dos auxiliares, do y does, que uno es para la tercera persona del singular y el do para los demás, aquí el auxiliar did funciona para todos los pronombres. Con el auxiliar did manejo singular y plural. Bueno, también aquí remarcamos, les escribí, que usamos el tiempo pasado para afirmaciones, como es este caso, que tenemos aquí, y usamos el presente para preguntas y oraciones negativas. Aquí tenemos nuestra pregunta, y aquí está el verbo pasado en presente, y aquí tenemos otra pregunta y está el verbo en presente. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esto es lo que es el tiempo pasado simple. ¿Sí? Es lo que vamos a estar trabajando en estas sesiones, y para la cual les pido yo que vamos a indicarles los trabajos a realizar. Pero bueno, por favor hay que ver esta sesión, ¿sí? Repetirla si es que hay alguna duda, para que queden más claro y sea más útil para ustedes. Entonces, jóvenes, nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy buen día. Saludos.